Bueno, muy buenos días. Voy a hacer un alto en lo que vengo escribiendo sobre el teonofeudalismo y voy a tratar un tema que de hecho está generando mucha controversia. Eh, no había querido escribir o meterme de lleno, pero es necesario ya que son muchas las preguntas que de una u otra manera me vienen haciendo para saber pues cuál es mi posición con respecto a una posible o no invasión a Venezuela en los próximos días. Yo en lo particular creo que eso no va a suceder, pero en un supuesto negado pienso que las consecuencias serían muy nefastas para Venezuela. La historia es categórica. Las intervenciones militares en países complejos como Irak, Libia, Siria, Afganistán, Somalia, no produjeron democracia en sus momentos en los cuales se intervino. Por el contrario, produjeron mucho caos. Y en el hemisferio occidental, la crisis más externa de este tipo podría estarse gestando actualmente en Venezuela. El remedio militar propuesto para la crisis actual no sería peor que la enfermedad, sino que sugiere que la evidencia mataría al paciente. Analicemos por un momento el abismo después de una supuesta liberación a la que no me sometería el ejército norteamericano con su invasión. El colapso sería instantáneo y produciría un vacío inmanejable. En Venezuela el Estado se ha fusionado totalmente con el proyecto político que encaminó el presidente Hugo Chávez. Si el gobierno cae por la fuerza, la consecuencia no sería una transición, sino más bien un colapso institucional inmediato. La caída significaría la disolución de las fuerzas de seguridad del Estado, se produciría un apagón masivo dado a lo precario del sistema eléctrico y la huida de la poca burocracia técnica que actualmente queda en el país. Este vacío de poder no sería llenado por una oposición fragmentada y sin legitimidad popular. El país pasaría de ser un Estado autoritario a ser un Estado totalmente fallido. Ninguna fuerza de ocupación puede administrar un territorio de 30 millones de habitantes en estas condiciones. Surgiría una insurgencia multifacética y balcanizada. Venezuela no generaría una única resistencia, sino múltiples focos o conflictos superpuestos a través de una insurgencia multifacética. Me explico. Habría una resistencia chavista organizada, atrincherada en los barrios y zonas rurales. Esto es producto también de toda esta fuerza de las milicias bolivarianas y sectores de la población civil que se encuentran armados. Esto sería el caldo de cultivo para una guerra de guerrillas, pero lo más peligroso serían los grupos armados criminales que se convertirían en los verdaderos señores de la guerra, controlando las fronteras, la minería ilegal y el flujo de petróleo. El país se balcanizaría siguiendo un modelo, eh, siguiendo el modelo libio, un modelo ilegítimo, instalado en Caracas que solo controlaría algunas calles y múltiples facciones armadas, militares criminales, líderes sociales y locales que controlarían el resto del territorio, como Zulia, mirando hacia Colombia, hacia Brasil, en fin, sería un caos total, un caos. Eh, a esto le sumamos una catástrofe humanitaria, si se quiere apocalíptica, pues. Si la situación humanitaria que vive hoy Venezuela es grave, ¿qué sucedería después de una intervención
militar. Esto la volvería apocalíptica. Las proyecciones más conservadoras hablarían de una vida de entre 5 y 8 millones más de personas adicionales a las que ya se han ido, creando una de las peores crisis de refugiados en la historia moderna del continente. El colapso de la red de distribución de alimentos generaría una hambruna centralizada, generalizada. El sistema sanitario ya inoperante, porque es inoperante, vería el regreso de enfermedades ya erradicadas, como la sarampión, probablemente el polio, la difteria. Hablamos de cientos de miles de muertos por violencia directa y millones por causas indirectas como el hambre y la enfermedad. Aparte de todo esto que ocurre a lo interior, emergería un proceso de desestabilización también en Latinoamérica. Colombia y Brasil serían arrastrados a estas crisis, pues enfrentando cantidades, millones de refugiados adicionales y la libre operación de grupos armados transfronterizos en su territorio. Las naciones caribeñas también enfrentarían una oleada de, llamémoslos barceros, sin precedentes, desestabilizando pues su frágil democracia. La crisis forjaría una militarización continental, disparando presupuestos de defensa y generando fricciones entre los vecinos. La violencia se transformaría en una economía de guerra permanente, un corredor de drogas masivo, un mercado negro de armas, un centro de trata de personas. Sería como el síndrome iraquí amplificado, pues. La experiencia iraquí sería el modelo de mayor escala o menor. O sea, seríamos un modelo de escala menor sería un modelo de escala menor de lo que ocurriría en Venezuela. Las fuerzas de ocupación y el gobierno instalado enfrentarían ataques diarios con artefactos explosivos, improvisados, emboscados, atentados. Extensas áreas del país quedarían fuera del control efectivo del gobierno. Las zonas fronterizas, rurales, algunos sectores populares, la división no sería religiosa como en Irak, pero sí socioeconómica, política, con enfrentamientos constantes entre zonas chavistas y opositoras, convirtiendo barrios enteros en campos de batalla. La fragmentación permanente, de acuerdo al modelo libio, siguiendo el patrón de la Libia post-Gaddafi, Venezuela podría fragmentarse totalmente en múltiples entidades políticas, compitiendo por legitimidad de territorio. Un gobierno legítimo instalado en Caracas sería reconocido internacionalmente, pero controlaría efectivamente solo algunas zonas urbanas, dependiendo totalmente del apoyo militar extranjero para sobrevivir el día a día. Pero ¿hasta cuándo estarían esas tropas aquí en Venezuela o podrían soportar la presión de la guerra de guerrillas? Simultáneamente, las estructuras chavistas organizadas o reorganizadas establecerían un gobierno popular controlando territorios específicos, particularmente áreas urbanas y algunas zonas rurales. Tendrían legitimidad popular en sus áreas, pero carecerían de reconocimiento internacional, perpetuando un conflicto sin solución diplomática viable. Comandantes militares, líderes criminales o caciques locales controlarían regiones enteras. Como señores de la guerra, Zulia quedaría bajo el control de facciones pro-colombianas, los estados amazónicos bajo la influencia de grupos brasileños o mineros ilegales. Las zonas petroleras serían disputadas por múltiples facciones en conflicto. Cambiarían las alianzas constantemente y los estados andinos se fragmentarían en pequeños feudos prácticamente medievales. Como Siria o Somalia, se consolidaría la economía de guerra permanente, donde la violencia se volvería el motor económico. Venezuela se convertiría en un mercado negro de armamento, donde grupos de todo el continente comprarían armas sin Estado funcional. El país sería un corredor masivo de droga, superando incluso a los peores momentos del narcotráfico colombiano. La minería ilegal, ya nombrada anteriormente, se extendería sin control ambiental. La trata de personas alcanzaría niveles de esclavitud moderna sin precedentes,
mientras los secuestros se consolidarían como en una industria principal en algunas zonas del país. Comunidades enteras sobrevivirían mediante la extorsión al contrabando y las actividades criminales que serían la única economía funcional disponible. La lección basada en las últimas 2 décadas de fracaso de intervención es clara. No existe una solución militar a la crisis política venezolana. Esto tiene que entenderlo el pueblo de Venezuela. No hay, repito, no hay o no existe una solución militar a la crisis del país. El costo en sangre del tesoro de intentar imponer superaría cualquier beneficio. Reemplazar una crisis compleja con una catástrofe histórica es sin lugar a duda la manifestación más extrema del fracaso de la política exterior. Deben entender, o debemos entender los venezolanos, que no existe guerra quirúrgica. Eso no existe, ni va a existir aquí en Venezuela. Debemos cerrar filas para no apoyar ningún tipo de intervención en el país, ya que eso, el caos que podría generar sería devastador para el país. Yo en lo particular no creo que eso vaya a suceder, pero de suceder estoy convencido, totalmente convencido, de que un escenario posguerra sería del que hemos hablado en este momento. Espero que esto les sirva y por lo menos entiendan pues lo que se podría manejar en salas situacionales en los actuales momentos, que no solamente es algo que yo puedo aportar, es algo que las salas situacionales tanto del país como de Estados Unidos ya están manejando muchos de estos escenarios y no es fácil, de verdad que no es fácil y esperemos que esto no suceda, y bueno, que Dios mire hacia abajo y anteponga su mano piadosa sobre los corazones de quienes tienen que tomar estas decisiones y esto pueda frenarlo con la gracia del Todopoderoso. Muchas gracias.